canasta naranja, decía Frank Sinatra que la naranja es el color más feliz de todos los colores, ¿no? Bueno, la canasta naranja. ¿Cuál es la misión de la canasta naranja? Es generar continuamente un flujo de nuevas ideas que abastezcan a las demás canastas. Ideas para explotar el presente de la canasta roja, para mejorar la eficiencia de la amarilla, para abandonar el pasado de la negra, para crear innovaciones de la verde y para construir un mejor país que es la rosa mexicana. Esta canasta naranja es como si fuera una mina. Mientras la mina tenga materia prima y demás, pues hay movimiento, hay actividad y demás, es fuente de riqueza. La mina puede ser también a cielo abierto, ¿no? Hay de distintas formas, ¿no? Pregúntense ustedes, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de ustedes como maestros? ¿Qué sería de nosotros como humanidad en cada uno de los sectores del quehacer humano? ¿Qué sería de nosotros sin el aprendizaje? Es decir, sin la canasta naranja. ¿Qué sería de la creatividad, de la ciencia, de la tecnología, de los artes? Bueno, sin la creatividad, tanto la ciencia, la tecnología, las artes, los negocios y la educación, lo que pasaría es que se paralizarían. Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando una mina, como por ejemplo la de Salaverna que está en Zacatecas, resulta que deja de tener ya insumos? Bueno, lo que ocurre entonces es que ese pueblo y su calidad de vida de sus habitantes se viene abajo, se desploma. ¿Por qué es tan importante la canasta naranja de la creatividad? Porque miren, la mano de obra de este siglo tiene que ver con esto, con el pensamiento creativo, ¿sí? Nos lo advierten por todos lados distintos autores al respecto sobre la riqueza que representa esta canasta. Cuando tú revisas, por ejemplo, me llamó mucho la atención, por ejemplo, los estudios que está haciendo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, para decir, bueno, ¿quiénes son los que van a tener esto en el futuro? Y habla de las competencias fundamentales, de las destrezas fundamentales, de esas que no se ven, que están como en las raíces. Destaca de manera importante la creatividad, el aprendizaje permanente, la visualización, que la visualización tiene que ver con el uso de nuestra imaginación. Bueno, están de manera claramente vinculadas con la canasta naranja. Todos los trabajos que está haciendo Ken Robinson, finalmente hablando de la importancia de la creatividad en lo que se conoce como escuelas creativas, bueno, fundamentalmente tiene que ver con canasta naranja. En esta propuesta de Ken Robinson, básicamente él lo que habla es de 8 competencias que son fundamentales y que todos los niños en las escuelas o jóvenes deberían de aprender para tener éxito en la vida. Él habla de la curiosidad, la creatividad, la crítica, la comunicación, la colaboración, la compasión, la calma, es como la inteligencia emocional, esto de la calma, y el civismo, que es como una especie de responsabilidad social. Bueno, pero la creatividad se convierte en una de las competencias más importantes. Si revisamos nosotros el nuevo modelo educativo mexicano en las distintas planteamientos que hace, bueno, aparecen de manera clara 2 que a mí me llaman mucho la atención y que se vinculan con la canasta naranja: aprender y aprendizajes claves. Eso, no hay duda, tiene que ver con la canasta naranja. Ahora bien, cuando hablamos de la mentalidad de crecimiento, la mentalidad creativa es un componente y obviamente está vinculado con la canasta naranja. Y podría yo decirles a ustedes, si les quisiera platicar, de 4 habilidades que son importantes para esta canasta. Una tiene que ver con la flexibilidad neuronal. Otra con la habilidad de observar. Esta se relaciona con la curiosidad. Otra con la habilidad de cuestionar, que se vincula con el pensamiento crítico. Y por último, una cuarta, la habilidad de revisualizar, es decir, de imaginarnos nuevas combinaciones. La primera es la flexibilidad neuronal. La flexibilidad importa, porque si lo que estamos hablando es de un mundo líquido, necesitamos entender que no podemos estar desde un punto de vista sólido queriendo hacer las cosas. Es decir, no podemos estar atados a una mentalidad fija. Requerimos la flexibilidad, porque hoy por hoy queda claro que todas las organizaciones, las instituciones, las profesiones requieren tener esta habilidad de saberse mover y cambiar de dirección de manera rápida. Esta flexibilidad, básicamente podría decirles a ustedes que es la combinación, la suma de lo que es agilidad,
más velocidad, más sencillez. Esta combinación de los tres forma lo que podríamos decir nosotros lo que es la flexibilidad. La segunda habilidad que tiene que ver con la canasta naranja tiene que ver con la habilidad de observar, de poner atención, de darse cuenta de que algo está pasando. Y de manera especial se vincula con la curiosidad. La curiosidad se convierte en un buen punto de partida. Casi todas las personas creativas que yo he podido investigar, todos te dicen que su secreto tiene que ver con la curiosidad. El propio Einstein decía que no se consideraba que fuera ningún hombre talentoso en especial, sino que era apasionadamente curioso. Es decir, la curiosidad aparece como algo, cuando obviamente los que tienen mentalidad fija no son curiosos, no les interesa seguir indagando e ir más allá. Así que la curiosidad, la observación se vincula con la atención, con el fenómeno de la atención. Ustedes mismos como maestros, ¿cuántas veces han tenido que decir a sus alumnos, hey, por favor, pongan atención? ¿No? Pongan atención. Y es que donde hay atención, ahí inicia el show. Hoy en un mundo con tantas dispersiones, con tantos estímulos a nuestra vista que nos ofrecen las tecnologías, con lo que yo les acabo de mencionar, lo que pasa en un segundo en el mundo de Internet, imagínense lo difícil que se convierte en poner atención. Por eso es que muchos, como Jason Silva, dicen, la atención es el nuevo petróleo, ¿no? La importancia que esta tiene. Sabemos la importancia que tiene la atención porque es donde yo pongo ahí mi atención, pues finalmente ahí fluye la energía. Y donde la energía fluye, la vida crece. Esta frase de Brian Bacon me parece muy atinada para esto. Ahora bien, si la curiosidad, el poner atención, la observación se convierte en una habilidad muy importante de la canasta naranja, muy bien, pero ¿a qué le pongo atención? ¿Qué es lo que nos recomiendan los creativos, los innovadores? ¿A qué le pongo atención? Por ejemplo, Dennis Su, que es uno de los co-creadores de Siri, uno de los co-creadores de Siri, ¿qué es lo que dice? Dice, tenemos que empezar por el problema, es decir, ¿a qué le pongo atención? Pues al problema, por el consumidor, en el caso de ustedes, empezar por sus alumnos, las necesidades que tienen sus alumnos, y no con la tecnología. De tal forma, entonces, la parte de entender un problema, una necesidad, se convierte en algo fundamental. Enamorarse de un problema, evidentemente, puede cambiar el mundo, y tener curiosidad en relación a cómo hacerlo, pues eso puede ir mucho más allá. Piensen ustedes, por ejemplo, un poquito, ¿cuántos de nosotros nos tocó de niños la parte de que cuando nos iban a inyectar, a salir disparados? O sea, ¿a quién le gusta que le pongan esa inyección? Las vacunas, sin importar la parte del cuerpo donde nos inyecten, a nadie nos agrada. Bueno, hay alguien que observó eso y dijo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no reemplazo las jeringas? Entonces, lo que hizo fundamentalmente fue justamente diseñar algo que se conoce como BP Band. Estos chavos justamente están trabajando en esa innovación, esa idea creativa que la buscan traducir en una innovación a partir justamente de observar ese problema que tienen los niños, ¿no? Bueno, estaba viendo yo una aplicación que se llama EduLoc, donde los muchachos, los estudiantes, sin importar su edad, buscan descubrir el mundo sin salir de clase, observarlo, y trabajan de manera coordinada entre ellos, sin importar dónde estás, así como cuando juegas Nintendo o juegas ajedrez con otros actores en el mundo, acá hacen lo mismo, y te conectas y buscas ver cómo puedes tú resolver problemas en Estambul o donde sea, sin salir de clase. Interesantísimo esta aplicación de EduLoc. Bueno, hemos visto ya el tema de la flexibilidad, la habilidad que tiene que ver justamente con la curiosidad, con la observación, y hay otras dos habilidades que quiero mencionarles, que es la habilidad de cuestionar y la habilidad de imaginar. Dos habilidades que son importantísimas para la canasta naranja. La habilidad de cuestionar, porque somos muy dados a creernos todo lo que pensamos. Convertimos en realidad de nuestra cabeza lo que está allá afuera, cuando no necesariamente es así. Este principio es fundamental. ¿Por qué tenemos que desarrollar la habilidad para la canasta naranja del cuestionamiento? Es porque cuando tú construyes algo, quedas preso de lo que construyes.
Te construyes una idea, una posición, una manera de vestirte, un outfit, ¿no? O sea, una manera de pensar, una manera una silla con la que un lugar en tu mesa de todos los días y quedas preso de lo que construyes. Es un poco como yo suelo explicar aquí para entender ese mundo en lo que tú quedas preso, lo que se conoce como la anécdota del gato del gurú, donde un religioso en la India, celebrando su ritual, se dio cuenta que había un gato ahí suelto, lo distraía, pidió que lo agarraran y lo sacaran. El sacristán del templo ahí lo que hizo fue por mientras, ustedes saben que lo por mientras es lo más permanente que hay en la vida, lo amarró, lo ató a la columna, pero luego se le olvidó que ahí estaba, al siguiente día le entró cuita porque no lo soltó y le llevó lechita. Para no hacerse descansada, el gato se hizo eterno ahí, se murió, trajeron a otro, se llegó a escribir manuales sobre la importancia que revestía del gato en la celebración del ritual. Al principio el gato era blanco, terminó siendo negro, por quién sabe qué razones, pero bueno, quedamos presos y todos tenemos gatos negros en nuestras vidas, ¿no? Quedamos prisioneros de nuestros paradigmas, de nuestros paradigmas en cualesquiera de sus modalidades, prisioneros de nuestros recuerdos, de nuestras certezas, de nuestras metáforas, de nuestros hábitos, de nuestras creencias. Cualesquiera de estas 12 manifestaciones del poder de los paradigmas quedamos presos de nuestros símbolos, de nuestras etiquetas. Ahora bien, cuando hablamos de la habilidad de cuestionar como parte de la canasta naranja, de la creatividad, yo diría y recomendaría que ustedes como maestros de educación media superior se hicieran promotores con sus alumnos de 2 preguntas muy concretas y las tuvieran por todos lados puestas así nada más. ¿Qué pasa así? ¿Por qué no? Con esas 2 preguntas que trajeran por todos lados. ¿Qué pasa así? ¿Por qué no? ¿Qué pasa así? ¿Por qué no? Estas preguntas han sido la clave de la mayoría de los creativos e innovadores en toda la historia de la humanidad. ¿Qué pasa así? ¿Por qué no? Miren, desde el cuate que trabajaba en un supermercado y se preguntaba por qué, cómo le podía hacer para vender más cosas, que la gente comprara más. Y entonces se le ocurrió generar una canasta más grandotota que la que ya tenía, pero la gente no podía cargarla, entonces dijo, ¿y ahora cómo le hago? Pues le puso ruedas. Y así inventó el carrito del supermercado. Y la gente ahora, evidentemente, que compra mucho más. Pero también podés pensar, como estos chavos chilenos, por ejemplo, ¿sí?, que exportaban uva, pero se echaba a perder rápidamente en el mercado porque perdía su frescura. Y entonces dijeron, oye, ¿y qué pasa si alimentamos a la uva después de la cosecha? Y le ponen después de la cosecha ese gel que les permite que puedan durar en el tiempo y crearon esta empresa que se llama Savia Grapes. Estos son unos chavos chilenos que están inundando el mundo con su invención. Pero lo mismo puedes pensar en Larry Page, el creador de Google. ¿Qué es lo que se planteó él? La misma pregunta. Oye, ¿qué pasa si pudiéramos descargar toda la web y nos quedamos solo con los enlaces? Pues eso hicieron. Ellos no inventaron Internet, ellos no inventaron la web. O sea, ¿qué es lo que hicieron? La descargaron y se quedaron con los enlaces. ¿Y por qué cobran? Pues por los enlaces. Tú lo que buscas son los enlaces, los links son los que dan valor. Así que la habilidad de cuestionar tiene mucho que ver con la canasta naranja para resolver problemas. Miren, a problemas convencionales necesitamos soluciones no convencionales. A problemas convencionales, soluciones no convencionales. ¿Dónde nos hemos equivocado? Nos hemos equivocado en querer resolver los problemas convencionales con soluciones del mismo modo convencional. Lo mismo con lo mismo. Y entonces, esta habilidad de cuestionar la plantearía de esta manera. Cuestiona lo convencional, imagínate lo no convencional. Cuestiónate lo convencional y lo convencional está en toda esta lista, ¿sí?, que ustedes van a poder apreciar y observar después en sus videos, ¿no? Lo ordinario, lo convencional está en lo ordinario, en lo usual, en lo acostumbrado, lo práctico, lo pertinente, que en el mundo de la educación se utiliza muchísimo. Es que no, esto es lo pertinente, lo correcto, lo conveniente, lo adecuado, lo familiar, lo común, lo tradicional, lo conocido, lo oficial, en fin. En todo eso está lo convencional y tienes que cuestionarlo. Te tienes que dar la oportunidad de cuestionarlo. Y luego, por otro lado, está la habilidad, por último, de imaginar. ¿Y qué es la imaginación? La primera mujer programadora en el mundo se llamó Ada Lovelace. Ella tenía una definición estupenda para decir qué es la imaginación. La imaginación, decía ella, es la facultad de combinación. Es decir, no hay manera de imaginar sin combinar.
La imaginación es la facultad de combinación. Y entonces, si estamos hablando de la canasta naranja, de la creatividad, nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué rayos es la creatividad? La creatividad tiene que ver, es el arte de encontrar las combinaciones ocultas, de imaginarnos combinaciones ocultas, de imaginarnos combinaciones que antes no existían. Con eso tiene que ver la... Bueno, por ejemplo, imagínate que combinas lo que ya conoces el mundo de los paradigmas, pero también con lo aleatorio. Bueno, esa mezcla puede dar una idea creativa. A ver, imagínate tú, por ejemplo, si tú quieres sacarlo solamente del mundo antiguo, no va a salir nada. ¿Qué pasa si combinas lo nuevo con lo antiguo? ¿Qué pasa si combinas el orden con el caos? En esa intersección es donde se encuentra el campo de la creatividad, justamente. De tal forma, entonces, podemos decir nosotros que una idea creativa es una combinación nueva y valiosa de ideas conocidas. Las ideas ya existían, todas, pero lo que es nuevo es la combinación. Eso es justo lo que tiene que ver la creatividad. Entonces, cuestionas lo convencional, imaginas lo no convencional. Y lo no convencional está en todo esto, ¿sí? Quiero que se imaginen que hasta podrían ustedes poner como esta rueda, como la de las ferias, con todas estas palabras ahí, en su salón de clase, poner a los chavos a jugar ahí, a aventarles, ¿no? Y a ver a cuál le pegan ahí, ¿no? Y entonces te vas a encontrar que lo no convencional justamente está ahí, en lo absurdo, en lo loco, en lo prohibido, en lo paradójico, en lo no oficial, en lo inoportuno, en lo desacertado, en lo simple, en lo impensable, en fin. En todo eso están las oportunidades y eso es parte de lo que ustedes van a tener como material para que puedan profundizar en el curso. Por ejemplo, todo el mundo hemos oído hablar de eBay. eBay es la gran web de subastas en el mundo, surgió de la nada y es impresionante lo que ha conseguido su fundador Pierre Romidar. ¿Qué dice él? Bueno, lo que hoy parece raro, innecesario, excéntrico, cualquiera de estas ideas que yo acabo de mencionar, bueno, puede ser crucial para resolver los problemas del mañana, porque en lo familiar, en lo convencional, ya vimos que no, si no ya hubiéramos resuelto tantos problemas en el mundo y no lo hemos podido hacer, digamos, ¿no? Por ejemplo, no convencional, los brackets son convencionales. Ah, pero ¿qué me dices tú de Invisalign? Invisalign lo que tiene son brackets invisibles, no se ven. Están hechos de tal forma, de un material que pasa inadvertido para quienes lo ven. Se puede diseñar por computadora y demás. Son de unos chavos pakistaníes, americanos, que lo desarrollaron de manera impresionante. Bueno, es pasar de lo convencional a lo no convencional. De igual forma, podemos pensar nosotros, por ejemplo, en las velas o veladoras, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos usado velas en nuestras vidas, desde niños y demás? Todavía cuando se nos va la luz de repente, pues sacamos una por ahí, bueno, cada vez el celular lo usamos más para eso, ¿no? Pues se acabó la batería, vas por la vela. Bueno, pero piensa, ¿qué pasa si tú enciendes tu vela, ¿sí? Va cayendo la cera, cae en ese receptáculo y una vez que se termina y se llena, la vuelves a subir. Es decir, estos chavos que generaron esto se llama rekindle, ¿no? Velas reciclables. Claro, cuando tú las ves dices, pues está bien obvia. Claro, eso es justamente lo que tiene que ver la creatividad. Te lleva a terrenos que parecen muy obvios, pero resulta, pero hasta que los ves, ¿no? Agárrate los ventiladores, ¿no? Los ventiladores convencionales, ¿qué son? Feos, ¿no? Bromosos, son ruidosos. Ah, bueno, ¿qué es lo que hace la compañía Dyson en Gran Bretaña? Justamente lo que hace es irse a lo no convencional, como los ventiladores que estás viendo allí a un lado. Bueno, impresionante el cambio de lo que puede significar. Lo cierto es que la canasta naranja de la creatividad es muy importante porque todos los trabajos que no requieran creatividad van a desaparecer. Tenemos que pensar que nuestros alumnos estén blindados con la pasión por la creatividad para lo que les pueda ocurrir en el futuro con independencia de lo que se dediquen. La ventaja es que cualquiera de nosotros puede mejorar su creatividad. No es un asunto de que en el mundo de que hay personas que nacieron para ser creativas y otras para que no, para que tengan mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Eso es un absurdo. Nadie está en esa posición o sin esa posibilidad. Ahora bien, es muy importante que en la canasta de la creatividad haya muchas ideas, porque la mejor manera de que tú tengas una sola buena idea, pues es que tengas muchas. Y eso nos lo enseñan todo. O sea, cuando yo he estudiado todo lo que tenga que ver con los grandes creativos, los grandes genios de la humanidad y demás,
La verdad es que los conocemos por una sola idea, una sola sinfonía, una sola teoría, una sola ley que descubrieron, pero los tipos inventaron tanta cosa y muchas de ellas verdaderamente idiotas, son sin sentido y demás, hasta que le dieron a una, ¿sí? La mayoría de todos ellos, se trate de Bach o de Beethoven o de Picasso, quien sea, lo que tú te vas a dar cuenta es que generaron una cantidad de trabajo enorme, enorme para poder pegarle a una sola cosa, ¿no? Un poco como dice Diane Kamen, tienes que besar a muchos sapos antes de encontrar a un príncipe, ¿no? Es decir, para llegar a una sola buena idea, haz un meche lo que te vas a topar. Si no, pregúntenle a Thomas Alva Edison. Todo el mundo dice, sí, inventó la bombilla, sí, pero después de 10,000 de buscar 10,000 formas de darse cuenta que por ahí no era el asunto, ¿sí? Esto no podemos perder de vista. La canasta de la creatividad, la canasta naranja de la creatividad, miren, más que pensar en las ideas por las ideas, lo que realmente importa y tiene que ver es con resolver problemas. Es decir, entonces en la medida que tú tienes en mente un problema a resolver y lo buscas resolver de manera creativa, es como esta canasta se empieza a mover de manera importante. ¿Cómo? Aquí te puedes plantear una pregunta. ¿Cómo le puedes hacer para crear una cultura de aprendizaje continuo? ¿En tu casa? ¿En el aula con tus alumnos? ¿En los otros espacios de trabajo donde tú te mueves? ¿Cómo puedes crear una cultura de aprendizaje continuo? Es una pregunta que vale la pena que te hagas y que trabajes. Las grandes compañías, como Microsoft, por ejemplo, tienen lo que se conoce como Microsoft Garage, donde permiten que los trabajadores vayan ahí, piensen lo que se les ocurra. Aquí ya hay ideas de todo tipo que compartan, ¿sí? Que generen todo tipo de ideas. Al final del día, en la canasta naranja, lo que importa es, sí, las ideas, pero el valor que estas ideas pueden tener. Es decir, el jugo que tú les puedas sacar a esas ideas. ¿Qué jugo le puedes sacar a esa idea? Porque si no, nomás se queda ahí. Porque, como decía Whitehead, de las ideas no se vive. Hay que hacer algo con ellas. Nadie vive de sus ideas. Si tu idea está más o menos ya empacada, entonces sí tienes que decidir, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hago con ella? ¿La voy a pasar a qué otra canasta? ¿Sí? ¿A la canasta verde? ¿A la canasta roja? ¿A la amarilla? ¿A la negra? O sea, mi idea, ¿qué canasta va a alimentar? Porque solita, por sí sola, si aquí se queda, tarde o temprano esa idea se va a volver obsoleta, se va a podrir o se va a difuminar con el tiempo. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.